Ahora bien, David, en el vídeo del señor Rayo eché en falta un gráfico tan sencillo como el que puede traer un paleto aquí. ¿Te gusta este gráfico, David? Sí. Esto es un gráfico elaborado en el año 2021, en verano, que habla sobre las finanzas públicas españolas, ¿vale? Y entonces vemos aquí, desde 1964, la dictadura franquista, la ruina económica que había en España. Llega el año 1976 con el gobierno de UCD y empieza la deuda, a aumentar los ingresos porque llegan los impuestos, ¿vale? Y todavía no aparece el déficit. Llega el gobierno del Partido Socialista de Felipe González, ese que se inventó el IVA, pero que iba a quitar todos los impuestos. Yo me acuerdo de aquello perfectamente porque mis padres habían abierto una frutería. Tengo yo la foto de la inauguración y estaba entre OTAN sí, OTAN de momento no, y vamos a traer el IVA, pero ponemos el IVA y quitamos todos los demás impuestos y empieza la deuda de España. Felipe González aumenta la deuda un 40%, cuidado. Empiezan los ingresos por impuestos y empieza a aparecer el déficit y ya sabéis que Felipe González devalúa la peseta 4 veces, o sea, la ruina y la corrupción de Felipe González, ese gran político. Entonces llega el gobierno de Pepe Mari Aznar. El gobierno de Pepe Mari Aznar lo mejor que puede hacer es mantener la deuda, aumentando los ingresos exponencialmente, y la segunda legislatura de Aznar donde no hubo déficit. Es algo histórico en España, eso solo lo consiguió la segunda legislatura de Aznar, porque España tenía un peso enorme a nivel internacional, conseguía el petróleo a un precio escandalosamente bueno, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las cosas malas que hizo, pues el gobierno de Aznar tiene sus cosas buenas, que ya sabéis que redujo el número de ministros, etcétera, etcétera, y tal. ¿Qué pasa? Pues la corrupción que se lo comía también. Bien. Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, David. ¿Qué te parece la curva que hace la deuda, David? Es increíble, ¿eh? O sea, es que Pero los ingresos subían y subían. Date cuenta que el pico, como puedes ver, el pico de aumento de ingresos empieza con el catacrack económico. Sí, sí. Básicamente, y esto es un dato que se le ha olvidado a mi amigo Rayo mencionar, Pedro Sánchez utiliza 3 veces más dinero que Pepe Mari Aznar para tener peores servicios, 800.000 españoles en lista de espera y tener una deuda que va un poco regulinchi, con un déficit regulinchi y emitiendo deuda a 20 años y 50 años. Gobierno de Zapatero. Entonces llega Mariano Rajoy Brey, que era muy buen gestor. ¿A ti cómo te presentan a Feijóo? Muy buen gestor. Mariano Rajoy Brey se encuentra con un déficit estructural, con un falseamiento de las cuentas, pero como es el PP, no lleva a los tribunales al gobierno del Partido Socialista de Zapatero, que le entregó las cuentas falseadas. Esto solo ha pasado una vez en la historia en España. Ya sabéis que Pedro Sánchez, si sale del gobierno, va a triturar toda la documentación y todo lo que van a sacar es falso. El gobierno del Partido Popular no reduce el gasto político ni un euro, al contrario. De hecho, Zapatero, de esta curva de aquí, David, de aquí, no sé si se verá el cursor en la imagen. Sí, se ve, se ve. Aquí aumenta en 29.000 personas el número de funcionarios, con un país parado y quebrado, el déficit disparado. Pues el gobierno de Rajoy, deuda, evita el rescate europeo y empieza el déficit a decrecer y al final de la legislatura de Rajoy, España era el país que económicamente más crecía. ¿Ves aquí el repunte? Sí. España crecía al 3% en Europa, que no lo crecía nadie. Así que cuando Pedro Sánchez llega al poder, se encuentra con una España que está creando empleo, con inversión extranjera. Oye, en los primeros 6 meses se espantaron 30.000 millones de euros de inversión extranjera. Y mira por dónde se quedó el gráfico. A día de hoy, cualquiera sabe que España tiene el récord de deuda de su historia. Más de 1,5 billón de euros. Pero lo más chocante, David, de este pico es este pico. El gobierno que más dinero ha tenido en la historia. Ningún gobernante en España, David, ha tenido más dinero bajo su control que Pedro Antonio Pancho Sánchez en solo los 2 últimos años de legislatura. O sea, en todos los años de Felipe González, en todos los años de Aznar, no tuvieron tanto dinero como ha manejado Pancho Antonio en 2 años. ¿Y qué es lo que han hecho? Deuda
y déficit. Da igual lo que recauden, se lo funden todo y les faltan cuartos. Porque son grandes gestores, David. Pero, sin embargo, nadie analiza las cuentas de lo que ha hecho Pancho Antonio. Ellos presumen de la moto. Qué gran imagen de los Puyol. Ay, no, que eso es del Padrino. Me he equivocado. Así que nos vamos a las asignaciones del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas del segundo trimestre. Rescate a las comunidades autónomas. El FLA. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura. Oye, todas socialistas, macho. Todas socialistas. Luego está Murcia, que está quebrada, La Rioja socialista y Valencia socialista. ¿Esto te lo ha sacado algún creador de contenidos? No, que yo sepa, no. No tengo O sea, me constancia. está queriendo decir que ahora estos gobiernos, que muchos de ellos han cambiado a Partido Popular o Partido Popular Vox, como es la Comunidad Valenciana, me juego contigo, David, una cena buena, a que cuando vuelvas de vacaciones te van a decir que el rescate económico que está recibiendo Extremadura o Valencia es culpa del PP con Vox. Acuérdate que de esto no habla la prensa, amigo. De esto no habla la prensa. El rescate de las comunidades autónomas. Qué gran gestor es Juanma Moreno Bonilla. David siempre lo dice. Madre mía, Juanma Moreno Bonilla. Se nota la bonanza aquí en Andalucía, vamos, disparados. Pues no, resulta que Andalucía tiene que ser rescatada con dinero, a deuda. Los fondos europeos, Castilla-La Mancha, Cataluña. Para que os hagáis una idea. Andalucía tiene casi 10 millones de habitantes, 203 millones de euros. Cataluña, David, 4.749 millones de euros. Valencia, 2.790 millones de euros. El Fondo de Liquidez Autonómico se lo come Cataluña entero. En el primer trimestre de cada año, desde Mariano Rajoy Brey, la comunidad más rescatada del primer trimestre es Cataluña. ¿Sabes por qué, David? ¿Por qué? Porque el gobierno de España hace un cálculo de cuánto dinero necesita la comunidad catalana para pagar las nóminas de los funcionarios. Y como sabe que no lo puede pagar, el primer trimestre le da la morterada. Rajoy le dio 15.000 millones de euros para pagar las nóminas de los funcionarios, el que puso el 155 de Chichinabo. Entonces a mí, cuando venga un economista de estos, que son gente muy estudiada y muy versada y tal, debería de explicar por qué esa solidaridad entre comunidades autónomas te dice que a los andaluces con más de 9 millones de habitantes les dan 200 millones y Cataluña, con 2 millones y medio, 2 millones menos de habitantes, 2 millones y medio, le dan 4.700 millones. Bueno, hay que pagar a los socios de gobierno. Hay que pagar a los socios de gobierno. Claro. Claro que sí. Pero es que nosotros que hacemos vídeos que no le interesan a nadie, dijimos, Vara, cuando vienen las elecciones, pagó lo que le debía a los funcionarios. ¿Te acuerdas, David? Sí. Y adelantó la nómina de los funcionarios al día 23-24 del mes, que no había pasado en la historia. Y le pagó deudas. ¿Sabes cómo lo hizo, David? En el segundo trimestre, Extremadura aumenta en 67 millones de euros el rescate europeo que necesitaba. Cristalino. Cataluña en 2 meses, 5.436 millones de euros. La Rioja, 62. Porque esto es lo que decía el PSOE de la España asimétrica. Y entonces cuando viene un partido y te dice que esta mierda se tiene que acabar, que las comunidades cuanto más traicioneras son a la unidad de España, más dinero les damos. Roma no paga traidores, España los hace ricos. Si de 13.000 millones de euros, 5.400 se los come Cataluña, tú imagínate Madrid, que no aparece aquí, porque Madrid no le pertenecen estos fondos, imagínate cómo estaría. Pero esto no te lo dice nadie, porque son las necesidades estimadas. Resulta que el Fondo de Liquidez y los fondos reactiva Unión Europea de 29.473 millones de euros. De aquí prácticamente la mitad se lo va a comer Cataluña, porque Cataluña está quebrada. Quebrada. Pero el PP no se mete con el independentismo catalán y el Partido Socialista los necesita de socios. ¿Has oído alguna vez a Rufián hablar de este rescate español? No.
Ah, no, ¿por qué? Si siempre estamos hablando... ¿O no interesa la economía Porque en estas porque elecciones? no interesa la economía, nunca ha interesado hablar de economía. O sea, ahora se está hablando de economía porque Vox ha puesto el debate encima de la mesa y es tan preocupante el anuncio de las rebajas fiscales que propone Vox, de la revolución fiscal que propone Vox, que por primera vez en mucho tiempo, en unas elecciones, se habla de economía y no de ideología. O sea, no se habla de que si viene la extrema derecha, de que si el comunismo, de que si O el sea, sanchismo, se habla claro, de economía. con estos datos del gobierno español te dicen que nosotros rescatamos a Cataluña. Las comunidades que se endeudan son las socialistas, las que más se rescatan son las socialistas. Luego ahí está Murcia, que le dan una mierda, porque el dinero que le dan a Murcia en proporción a las personas, para que os hagáis una idea, por cada 200 euros que le dan a un murciano, le dan 700 euros a un cántabro. Para que os hagáis una idea de la mierda que es la España de las comunidades autónomas. Una comunidad pobre como Extremadura, pues es la cuarta que más se endeuda con el gobierno de Vara. Es que Aragón con Lambán, que repartía 250 millones de euros en contratos menores, con esos partidos con los que va a pactar Azcón, que ya sabéis que Vox va a votar en contra de la investidura de Azcón con estos partidos, ahí estaba. Y Cataluña siempre ha sido una de las 3 comunidades autónomas que más empleo público oferta y es la número 1 en rescate de dinero, pero lo ha rescatado el PP y lo ha rescatado el PSOE. Claro. Ahora bien, aquí sí que puede sacar pecho Feijóo, porque Feijóo en su último año de legislatura fue la comunidad que menos se endeudó de España, fue la gallega. Si hacemos el histórico, nos sale bien parado. Pero si hacemos el histórico, ninguna comunidad en España sale bien parada. De hecho, Cantabria multiplica su deuda un 1000%. Canarias ha terminado la legislatura engordando la deuda en más de 700 millones de euros. Lo de Baleares es un desastre, Aragón otro desastre, y así sucesivamente. Bueno, David, es que entre Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía se debe el 66% del dinero de toda España, David. Ayuso es muy buena gestora y lo hace todo muy bien. Juanma Moreno es muy buen gestor, lo hace todo muy bien. Si yo no me equivoco, en Valencia gobernaba la izquierda y en Cataluña gobiernan los nacionalistas. Pues el único partido que lo hace mal, ¿sabes cuál es, no? Claro, Vox. Recuerda, este hizo un crowdfunding para pagar la multa. Sí, es verdad. ¿Sí?